Bien, podemos comenzar. Bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende. Emitte Spiritum tuum et creabuntur. Et renovavis facem terre. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in nobis correctus sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Domini nostrum. Amén. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien. Hoy nos toca concluir un tema que iniciamos en la clase pasada y es la parte del texto relativo a la posibilidad de la intelección de los misterios que estamos analizando, exponiendo, comentando, que se refiere a las vías por las cuales se puede alcanzar esa intelección, esa cierta inteligencia de los misterios que cabe a partir de la razón iluminada por la fe. Y hemos visto que esas dos vías mencionadas son, por un lado, lo que llamamos la analogía del ente, es decir, la comparación de los misterios con las cosas naturalmente conocidas. Y por otro lado, la analogía de la fe, que es la comparación de los misterios entre sí y con el fin último del hombre. Y estábamos presentando la primera vía. Nos detuvimos un poco en recordar qué significa la analogía, los tipos de analogía que pueden darse. Y para terminar con esta primera vía, entendamos que la analogía del ente es el fundamento de toda la conceptualidad teológica. A la hora de ahondar, de profundizar intelectualmente cualquier misterio de la fe, la teología tiene que valerse de nociones, de conceptos. Estos conceptos los formamos siempre a partir del conocimiento de las cosas que naturalmente están al alcance de nuestra inteligencia. Cosas que captamos por experiencia y a partir de las cuales formamos conceptos, razones inteligibles, signos inteligibles de lo que las cosas son. Estos conceptos pueden pertenecer a distintos tipos o grados de abstracción. Pueden ser conceptos de orden físico, pueden ser conceptos de orden matemático o pueden ser conceptos de orden metafísico. Estos conceptos de orden metafísico son los fundamentales para la intelección teológica. No es que en la teología no entren conceptos de otros órdenes, pero si hablamos de la teología stricto sensu, que es ciencia acerca de Dios, es claro que las únicas razones propiamente analogables al ser divino son razones de orden metafísico. ¿Y eso por qué?
y por la sencilla razón de que las razones o conceptos de orden físico o matemático están ligadas esencialmente al universo de la materia. De modos distintos, claro está, en el caso de los conceptos físicos que en el caso de los matemáticos, pero son inseparables los unos y los otros del universo de la corporeidad. Y como Dios trasciende radicalmente toda corporeidad, ninguna de esas razones de orden físico o matemático se pueden aplicar propiamente a Dios. Y la teología, en cuanto ciencia, ha de manejarse con razones propias. Es claro que en el lenguaje de la revelación también se toman nociones y razones que pertenecen al orden físico. Eso es clarísimo. Y que se aplican a Dios metafóricamente. Y si se aplican en sentido propio, habrá que purificarlas debidamente o transportarlas a la esfera de lo espiritual, que también es una esfera que, si bien es de orden natural, nos introduce en una dimensión de realidad que es propiamente analogable. ¿Por qué? Porque las nociones o razones que pertenecen a la esfera de la experiencia interior, de la reflexividad del espíritu humano sobre sí mismo, también se pueden analogar a la divinidad, precisamente porque pertenecen a la esfera del ser persona o del ser un subsistente distinto de naturaleza espiritual, ¿se entiende? Como la razón de inteligencia, la razón de voluntad, la razón de sabiduría, la razón de justicia, la razón de providencia, etc., ¿no? Esas son nociones que formamos a partir de la realidad que conocemos naturalmente, pero no de la realidad de orden material, de la realidad física, corpórea, sino de la realidad interior, llamémosla así, de la vida espiritual del hombre. Ahí tenemos los dos tipos de conceptos que sí pueden analogarse propiamente a Dios, ¿no? Los que pertenecen a la esfera del ser y de la vida espiritual, y los que son de rango metafísico, porque eso se pueden decir del ente en general, siempre y cuando sean analogables al ser divino, porque advirtamos que no todas las razones ontológicas son analogables al ente divino, como no todas las razones de la vida espiritual humana lo son. Pongo ejemplo de esto para que se vea sencillamente, ¿no? Pero antes voy a volver a lo que dije hace un momento, de que en el lenguaje de la revelación, lo dijimos esto en la clase pasada, pero lo repito para que quede bien claro, en el lenguaje de la revelación, en el lenguaje también de la sabiduría mística y en la expresión de las experiencias místicas, es común el uso de términos que remiten a nociones de orden físico, pero que están traspuestos metafóricamente para significar realidades espirituales o realidades divinas directamente, ¿no? Como si la Sagrada Escritura llama a Dios luz, o lo llama roca, o lo llama baluarte, o lo llama pastor, o lo llama fuente de agua viva, ¿sí? O fuego, ¿se entiende? Cualquiera de esas imágenes tiene que ser, para captar su significación teológica, a partir del uso metafórico que está dado,
ser elevadas analógicamente para captar qué significado pueden tener en sentido propio. La metáfora lo dice impropiamente, ¿sí? Cuando lo digo por vía de metáfora, es claro que lo estoy diciendo traslaticiamente. Pero hay que advertir que la metáfora, precisamente porque traslada un significado que propiamente no se puede trasladar, no puedo trasladar propiamente el término roca al ser divino. Pero si nosotros encontramos la razón de la analogía metafórica, entonces ya podemos encontrar cierta razón propiamente analogable. Lo mismo pasa con el fuego, ¿no? Si el lenguaje de la escritura o el lenguaje de la liturgia llaman fuego a Dios o a una persona divina como el Espíritu Santo, ¿no? En el himno Veni Creator decimos que es Fons Vivus Ignis, lo llamamos fuente viva y lo llamamos fuego, ¿verdad? Dos términos que están aplicados allí claramente en sentido impropio. La fuente viva y es fuego. Pero esos dos términos, fuente viva y fuego, que remiten a conceptos de orden físico, al ser dichos de Dios, obviamente no tienen su significado propio. Pero si el término fuente lo remito al término origen, al término principio o al término fundamento, que ya no son términos de orden físico necesariamente, sino que pueden significar nociones de orden ontológico, metafísico, entonces puedo encontrar la razón de la analogía y significarla conceptualmente. Está claro esto que digo, ¿no? Lo mismo, si el fuego, ¿qué hace el fuego? Y el fuego primariamente ilumina y calienta, ¿no? Y por lo tanto, en el primer caso, permite ver, o para decirlo ya más abstractamente, permite conocer, e incluso puedo decir, permite entender, permite captar la realidad, permite captar el ser que tenemos que conocer para poder vivir en relación con la realidad del ser. Y entonces ya hemos elevado la metáfora a un plano conceptual, o la hemos traducido en los términos de la razón analógica implícita en la metáfora. Con esto estoy haciendo una advertencia importantísima, y es que la metáfora no es ajena a la inteligencia teológica. Es cierto que la teología como ciencia debe manejarse con nociones inteligibles y no con imágenes metafóricas. Pero también es cierto que la metáfora es una manera de captar algo inteligible por el medio de imágenes sensibles. Es claro esto que digo, ¿no? Relegar la metáfora a la esfera de la pura realidad física es una torpeza que desconoce la naturaleza misma de la metáfora. Porque si yo me quedo hablando del lenguaje físico, hablo siempre en sentido propio, con términos que me remiten al lenguaje físico. Es claro esto. Si yo lo que hago es usar un término de orden físico metafóricamente, es porque estoy hablando de realidades que trascienden lo físico, que no son meramente físicas. Y es una manera adecuada de hablar en cuanto que me permite captar por el modo del conocimiento sensitivo, que es un conocimiento de tipo intuitivo, primariamente, capto por intuición de modo directo, la metáfora me permite captar de modo intuitivo y a veces confuso, ese es el problema que tiene, algo
que es inteligible y que puede ser traducido en términos conceptuales, a veces suficientemente, a veces no del todo suficientemente. A veces la metáfora va más allá que el concepto. Esto ya está, es una problemática que ya aparece claramente tratada en el corpus dionisiano, acerca de los nombres divinos, y también en la mística teología, pero sobre todo en el De Divinis Nominibus, del corpus dionisiano, que no en vano ha sido comentado por hombres de la talla de Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, ¿no? Que se han detenido a estudiar y comentar profunda y ampliamente ese opúsculo de el pseudo Dionisio, como se le llama, o del corpus dionisiano, ¿no? Bien, sea quien sea el autor de las obras. El tema del lenguaje impropio o metafórico o comparativo es un tema importantísimo que no debe ser soslayado como punto de partida del conocimiento de realidades trascendentes y a veces como la única manera adecuada de hablar de ellas. Yo dije que retorna ese lenguaje en los místicos, que suelen comunicar sus experiencias a través de imágenes, ¿verdad? Más que a través de conceptos. Y en muchos casos porque las reciben, las viven asociadas a imágenes. De manera que no es una cosa que haya que soslayar absolutamente. Lo cual no obsta al hecho de que la teología en cuanto a ciencia ha de manejarse mediante nociones inteligibles, ¿sí? Evitando en lo posible y evitando siempre en sus proposiciones un modo de hablar que sea meramente metafórico, ¿no? Es decir, tiene que partir de conceptos inteligibles claramente definidos, precisamente definidos. Bien. Aunque eso mismo que dice con esos conceptos se pueda decir de otras maneras. Y aunque ese modo de decirlo al misterio pueda contener un algo más que lo que dice la rigurosa indagación teológica. Son vías distintas y complementarias, digamos, que obedecen a distintos registros, porque la metáfora aparece abundante en la revelación misma, como lo testimonia toda la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, y es lo que llama el pseudo Dionisio el lenguaje simbólico, ¿verdad? El lenguaje simbólico, el comparar la metáfora con el símbolo es un camino también para entender bien esta problemática que estoy tratando de señalar. Pero eso que aparece abundantemente en el lenguaje de la revelación, también en el lenguaje de la predicación, ¿no? Advirtamos que el usar de comparaciones, de un lenguaje traslaticio, es propio y más aún es característico de la enseñanza del mismo Jesucristo nuestro Señor, porque las parábolas son un modo traslaticio de hablar. Es claro esto, ¿no? El lenguaje parabólico y el lenguaje alegórico que el Señor usó, como queda claramente registrado en los santos evangelios, y lo usó ampliamente, es un lenguaje altísimamente adecuado a la revelación de los misterios. Y habría que detenerse a pensar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de peculiar ese tipo de lenguaje? Que precisamente partiendo de realidades que están dadas a la experiencia o de realidades que se nombran con términos de experiencia, aunque sean trascendentes de la experiencia sensible, tomando como punto de partida esas realidades, la parábola nos traslada inmediatamente a una realidad más elevada que eso de lo que se habla de modo directo. Bien.
Es lo que hace la metáfora, ¿no? Son lenguajes que tienen siempre la naturaleza de un lenguaje analógico ascendente, es decir, un lenguaje analógico que permite a la inteligencia subir, e incluso podríamos decir hasta saltar de un plano a un plano inferior a un plano más elevado, ¿no? Y la eficacia intelectual de ese tipo de lenguaje, parabólico, alegórico, comparativo, analógico siempre, se mide según la fuerza que tiene para lograr eso, ¿no? Para producir ese ascenso, esa irrupción de una realidad más alta que la realidad nombrada, pero que es aludida a través de esa, ¿no? Bien. Ese lenguaje de la, insisto, de la revelación, de la enseñanza, de la predicación, aparece también, como he señalado, en la teología mística ampliamente. Cualquiera que haya leído a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a los místicos alemanes del siglo XIV, como el beato Enrique Suso o Juan Tauler, a Santa Gertrudis de Jefta, o incluso a los padres de la Iglesia que escriben de temas místicos, o como San Gregorio de Nisa, por ejemplo, en la vida de Moisés, o en el comentario al Cantar de los Cantares. Cualquiera que haya leído estos autores, digo, sabe bien a qué me refiero, ¿no? No es cuestión de ponernos a dar ejemplos ahora, porque esto... Pero hay una vía que tiene que ver con lo que está diciendo aquí el texto, ¿no? Comparación de los misterios con las realidades naturalmente conocidas. ¿Estamos? Pero ahora, volviendo al tema preciso, el lenguaje de la teología, que es ciencia, debe, por un esfuerzo propio del tipo de intelección de que se trata allí, debe procurar moverse siempre con nociones que se digan propiamente, que se refieran propiamente al objeto. Eso es lo característico de toda ciencia, ¿sí? Y por lo tanto, ¿de qué conceptos ha de valerse? Solo de conceptos que permitan una analogía propia. Y estos no pueden ser, insisto, sino los que o son de orden metafísico y por lo tanto, por pertenecer al ente en cuanto que es, pueden ser elevados, si cabe, analógicamente a los misterios y a la divinidad misma, al ser mismo de Dios, o conceptos que están tomados de la vida espiritual, ¿no? De la vida del hombre. Cuando en el misterio entran aspectos de una naturaleza como la humana, y obviamente si hablamos del misterio de Jesucristo, la naturaleza humana entra de lleno, ¿verdad? Todos los conceptos que sean propios de la naturaleza humana también entran así. Y ahí sí que entran nociones de orden físico. Es claro eso, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo de esto, para que se advierta de qué estoy hablando, ¿no? Porque esto es muy abstracto y para quien quiera no haya estudiado teología con cierta asiduidad y con cierta sistematicidad, lo que estoy diciendo es como si estuviese hablando en la antigua lengua de Sumer, lo mismo que es una cosa ininteligible por completo. Pero si pongo un ejemplo, quizás entienda qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Ayer celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El término corazón nos remite a un concepto de qué orden.
Físico. Primero, de orden físico. Bien. Y después espiritual. Ah, bien. No es solamente un concepto físico. Es claro que no. Es un concepto físico, pero también es un concepto de orden espiritual, muy bien, sin duda alguna, espiritual humano, digamos, ¿no? Segunda, si nosotros partimos de la noción como la formamos desde nuestra experiencia, corazón tiene ese doble plano. Pero de tal manera que esos dos planos se unen naturalmente en el término y en la noción. ¿Por qué? Pues si yo lo entiendo solamente en el plano físico, estoy hablando de un órgano que forma parte del cuerpo del hombre y de otros animales, ¿verdad? Es claro esto. Si yo lo tomo como un concepto biológico, es un órgano fundamental del sistema circulatorio y respiratorio, ¿no? Que se llama precisamente sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Hago una aclaración importante y es la siguiente. Cuando nosotros entendemos hoy día el concepto de corazón y lo asociamos directamente a la circulación de la sangre, ¿no? No traslademos ese conocimiento a cualquier época en que se haya usado el término corazón, ¿no? Quiero decir que la idea de que el corazón es órgano a partir del cual, a partir de cuyo movimiento se bombea la sangre a todo el organismo, no es una noción inseparable del concepto de corazón a lo largo de los siglos. Es un descubrimiento de la anatomía de siglos recientes. Esto es lo que quiero decir. Desde el siglo XVI se ha estudiado ese asunto, pero no antes. Bien. Esto para que, fíjese hasta qué punto cuando uno forma una noción de orden físico, esa noción puede cambiar, puede desarrollarse, puede completarse, ¿no? El corazón, por su latido, siempre se ha asociado a ¿qué? A la vida, ¿no? Y como la sangre también se asocia a la vida, la conexión entre las dos cosas existió espontáneamente siempre, pero no con la idea de aparato circulatorio. Eso no es una cosa sin más concebida por la medicina de todas las épocas o por la anatomía de todas las épocas. Bien. Pero estamos hablando de un órgano físico que forma parte del organismo humano, pongamos, ¿no? Si hablamos del corazón de Jesús, dejemos de lado que haya otros corazones, en el que haya corazón en muchos animales, que lo hay, ¿no? Un órgano análogo, decimos. Bien. Ahí hay analogía porque se trata de organismos distintos, de naturaleza distinta y por lo tanto no es exactamente lo mismo. Bien. Pero la noción de corazón tiene un fundamento físico en eso, claro que sí, sin duda. Ahora bien, como el latido del corazón está asociado a la vida, sin más, ¿verdad? Mientras hay vida, late el corazón. Si cesa la vida, el corazón no late más. Siempre se ha asociado, se ha vinculado el corazón a la vida. Pero además, como el corazón, según el estado afectivo de la persona o según su esfuerzo o no esfuerzo físico, late con menor o mayor celeridad, de manera que se nota o no se nota el latido de modo claro, también se ha asociado siempre el corazón a lo que podrían llamar
la actividad y el estado del ánimo, ¿no? Porque el corazón también se modifica según que uno esté triste, alegre, entusiasmado, nervioso. Esos cambios del estado del ánimo pueden ir acompañados de un aceleramiento del ritmo cardíaco. Y de ahí viene que espontáneamente nosotros la noción la traslademos ¿a qué? A otro plano, ¿sí? Al plano de la vida interior del hombre y propiamente también de la vida espiritual. Ahí ya corazón no significa solamente corazón. Acá una aclaración que es importante cuando uno quiere entender, por ejemplo, en qué sentido se usa la palabra corazón en la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y en la tradición cristiana. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros muchas veces llamamos corazón, en la escritura más bien se llama con otros términos, por ejemplo, entrañas, ¿sí? Que también lo usamos en castellano. Mala entraña, buena entraña, ¿no? Pero nosotros fácilmente hablamos de un corazón misericordioso, ¿no? Pero a San Pablo no le viene espontáneamente esa expresión. Cuando tiene que hablar de eso dice entrañas de misericordia, ¿no? No dice corazón misericordioso. En el uso de los dos términos, corazón y entrañas, allí, va implícito en el fondo lo mismo. ¿Qué es eso que va implícito? Está hablando literalmente y primariamente en los dos casos de órganos vitales, de órganos de un cuerpo humano animado y viviente. Las entrañas, el corazón. También se puede plantear la cuestión de si las entrañas no incluye el corazón, ¿sí? Las entrañas, el corazón. ¿Por qué se habla de un corazón de misericordia o de entrañas de misericordia? Por lo que dije hace un momento, ¿no? Naturalmente en el hombre, por la unidad que hay entre lo espiritual con lo psicofísico, los movimientos y los estados del espíritu tienen correlato en el cuerpo, en la corporeidad vital del hombre. Y por lo tanto, sentimos o experimentamos muchas veces los movimientos del espíritu en las entrañas, en el corazón, ¿no? Bien. Pero además, entrañas y corazón van ligados a algo importantísimo, que es lo que llamamos la interioridad en el hombre. Y por eso se transforman, porque son órganos internos, ¿no? Interiores. Su modificación la percibe primariamente ¿quién? La persona cuyo son, y no es algo que se vea desde fuera, ¿no? Si a uno se retuerce en las tripas, o se le hace un nudo en el estómago, o se le acelera el corazón, ¿quién lo percibe eso? Y el sujeto de la experiencia, ¿verdad? Para que lo perciba otro tiene que ponerse a estudiarlo, tendrá que usar un estetoscopio, acercarse, tendrá que ver qué pasa, cómo hace un médico, para estudiar a ver cómo está el paciente. Pero si no, no es algo que perciba, sino quién lo experimenta, y por eso es algo que pertenece a lo que llamamos la interioridad. Pero es una interioridad que podemos llamar física sin más. Es una interioridad con una dimensión física, pero que no es meramente física.
¿no? Porque si el nudo del estómago se hace porque uno tiene una preocupación moral relacionada con algún problema, conflicto o con otra persona, evidentemente la raíz del nudo en el estómago no es física, no es una cuestión del organismo eso, es una cuestión del espíritu humano que tiene correlato en el cuerpo humano que está esencial, sustancialmente unido a un alma espiritual, ¿verdad? Por eso las imágenes que se toman del orden físico, en este caso, no son meramente físicas. Y el término tampoco alude solamente a algo físico, desde su origen, desde su uso primario, ¿no? Para convertirlo en un término puramente físico hay que hacer un esfuerzo de abstracción, diríamos, de separar el corazón como órgano biológico, que ya es algo que no es algo espontáneo en el modo primario de hablar del corazón cualquier persona a partir de la experiencia vulgar, ¿no? Bien, o de las entrañas. Pero cuando decimos corazón, decimos también algo que es de orden espiritual, partiendo de la conexión del corazón o de las entrañas con la vida, del corazón y las entrañas con el estado del pensamiento, de la voluntad, de los afectos, no solamente de lo afectivo, sino de toda la vida interior del espíritu, por la razón de interioridad que tiene. Partiendo de allí ya formamos una noción análoga de corazón, ¿no? Si uno va al autores también teólogo sistemático y al mismo tiempo místico, como San Buenaventura en el siglo XIII, usa el término corazón para referirse a lo que llama también abditus mentis, o sea, el más profundo centro y hondón del espíritu. Ahí ya está trasladado a un plano propiamente espiritual el término. Corazón ahí hace alusión a lo más profundo y central de la vida del espíritu. Ahí está tomada la razón de interioridad y la razón de vida, ¿no? No ya el órgano físico que late, sino una interioridad profunda, una vitalidad que ahora se trasladan del orden físico al orden o psicofísico al orden espiritual. Y designan que ese centro del cual dimanan todos los pensamientos, todos los quereres, voluntades y todos los afectos del hombre. Es una noción claramente antropológica, pero perteneciente a la esfera de la espiritualidad. Los dos planos se unen, y claro que sí, porque en la vida total del hombre no están separados, ¿sí? Y precisamente la analogía se da porque no están separados. ¿Se ve? No es una analogía extrínseca esta, sino una analogía que viene de la complejidad de la vida del hombre. Y entonces el término corazón pasa de una esfera a la otra esfera. ¿Sí? Ahora, si uno a partir de ahí, ese término corazón, uno lo puede aplicar teológicamente. Y si queremos entender algo del misterio de Jesucristo, ¿podemos hablar del corazón o no? Y claro que sí, ¿no? Corazón o entrañas. En Jesucristo se dan en sentido propio. Y claro, porque es verdadero hombre, ¿no? Entonces, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, se puede hablar de su corazón, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Sí, para empezar, él mismo se reveló así a Santa Margarita también, ¿no? Claro, bueno, sí, 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 sí. Ahí tenemos, es decir, si uno toma el lenguaje de la manifestación a Santa Margarita,
tenemos allí una alusión al término mismo corazón. Es decir, el corazón, el Señor habla de su corazón ahí. Bien. En la Sagrada Escritura también lo hace. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, ¿no? El término corazón, si ya queremos hablar del corazón de Jesucristo nuestro Señor, se puede aplicar claramente. ¿Y en el doble sentido o no? En el plano físico, y sin duda alguna, sí. En el plano espiritual, también. Pero cuando hablamos del plano espiritual del corazón de Jesús, ahí aparece el misterio. Ahí ya estamos en plena región de misterio. ¿Por qué? Porque decíamos que con corazón o con entrañas se alude en cuanto a la vida espiritual del hombre a lo que podríamos llamar la fuente, el origen, el centro también, del cual dimanan todas las operaciones, las actividades del espíritu humano. Y también sus afectos, sus afecciones, que dependen de su voluntad, de su querer, y también de su pensamiento. O sea, todas esas cosas van ligadas estrechamente, ¿no? La idea de vincular el corazón solamente con lo afectivo es una idea no solo muy moderna, porque la palabra corazón no connota eso en todos los textos antiguos, nunca, o casi nunca, sino que connota todo eso que dije yo. Pensar primero, el corazón es primariamente el pensamiento, obviamente, porque lo primario en la vida del espíritu, ¿qué es? Lo que se entiende, lo que se piensa, ¿no? Y precisamente como dice el Señor en una expresión que es una comparación también, allí donde está tu tesoro estará tu corazón. O sea, tu pensamiento estará primariamente ahí donde esté lo que estimas, porque lo estimas, lo atesoras, ¿no? Ahí está el pensamiento, ahí está la voluntad y ahí está el afecto, siguiendo a la voluntad y está al pensamiento. Bien. Es toda esa interioridad espiritual la que queda connotada a partir de allí. Y como es espiritual, y si es espiritual humana, es espiritual y física a la vez, ¿no? Tiene una dimensión corpórea en la que se expresa, en la que se experimenta también. Bien. Pero cuando hablamos del corazón en Jesucristo nuestro Señor, entramos en pleno misterio. ¿Por qué? Porque ese centro del espíritu humano, del alma humana, es el centro de un alma humana, de un espíritu humano, cuya naturaleza humana, a la que pertenece esa interioridad espiritual humana, está unida hipostáticamente a la divinidad. ¿Sí? Y ahí es donde necesariamente tenemos que analogar, porque si queremos hacer de los pensamientos, voluntades y afecciones de nuestro Señor Jesucristo algo puramente humano, hemos dejado de lado el misterio. ¿Se entiende lo que dije?
porque ya es el centro de un alma humana y de una espiritualidad humana en una humanidad cuyo ser personal no es humano. ¿Está claro? La persona, la hipóstasis, que es el sujeto metafísico de esa humanidad, es la persona divina del Hijo unigénito y consubstancial con el Padre que se ha hecho hombre. Sí. Sí, dos cosas. Primero, tenemos 15 minutos. Uh, Segundo, pero no pasa nada. Y segundo, si podemos aclarar también de modo breve, algo que seguramente vamos a aclarar más adelante, el tema de la unión hipostática para quien esté escuchando y no entienda, ¿no?, a qué nos referimos, ¿no? Porque es un término que quizás del cual no se habla ni se predica hoy, me parece. sí, Demasiado, ¿no? raramente, O digamos. sea, suena ya es raro, hipostático, ¿qué es eso? No, Por desgracia, raramente se oye, sí. Cuando es un término que debiera oírse en toda catequesis, sí, y aprenderse en el catecismo, bien. Pero que es lo que corresponde, aunque no se pueda explicar con profundidad metafísica, pero que se sepa cómo suena, sí. Y que así es como se expresa quién es Jesucristo. Es la hipóstasis o persona del Hijo consustancial con el Padre, o sea, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha hecho hombre, ¿verdad? Cuando hablamos de unión hipostática, ¿de qué hablamos? De la unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Acá naturaleza quiere decir lo mismo que esencia, que ser de tal o cual naturaleza, ¿no? Naturaleza, esencia. En Jesucristo nuestro Señor reconocemos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso espero que en el catecismo se siga enseñando. Es verdadero Dios y verdadero hombre. El único Señor Jesucristo, como dice el Concilio de Calcedonia. No hay dos Jesucristos, un Dios por un lado, un hombre por el otro. Si no, no habría Jesucristo. ¿Está claro? Serían dos seres distintos. El único Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero si es un único Señor, si es una única persona, si es una persona, se dice en el vocabulario, lo que nosotros en latín decimos persona, el vocabulario teológico griego lo llama, ya a partir del siglo IV, hipóstasis. Y es el término que usarán en el siglo V los concilios de Éfeso y Calcedonia, que nombré recién, para definir la verdad de fe de cómo están unidas las dos naturalezas o esencias de nuestro Señor Jesucristo en una única ¿qué? En una única persona o hipóstasis. Por eso la unión de las dos naturalezas no es una unión accidental, decimos, es una unión de orden sustancial, pero no sustancial que formen una única sustancia, porque son dos seres sustancialmente distintos, el divino y el humano, que no admiten ni mezcla ni confusión. Esa mezcla y confusión es lo que va a poner la herejía monofisita, que habla de una única naturaleza mezclada, mixta, de humanidad y de divinidad, lo cual es un absurdo. Las dos naturalezas son sustancias distintas, son seres sustancialmente distintos que no admiten confusión. Y entonces, ¿cómo están unidos si no forman una tercera naturaleza? No, no hay una tercera naturaleza, es imposible una naturaleza mixta de naturaleza infinitamente perfecta y naturaleza creada. Basta pensar un momento eso. Las dos naturalezas se mantienen, como dice el Concilio de Calcedonia, íntegras, cada una con sus propiedades, distintas, inconfusas. Distintas, pero no separadas. Unidas, pero no confundidas. Unidas en la única persona o hipóstasis del verbo que se ha hecho carne. Como las dos naturalezas están unidas en una única hipóstasis,
en un único ser personal, que es el sujeto metafísico tanto de la naturaleza divina como de la naturaleza humana, la unión entre ambas naturalezas se llama hipostática, porque es en la hipóstasis o persona del Hijo unigénito, consustancial con el Padre, según la expresión acuñada por el Concilio I de Nicea, ¿no? Jesucristo es, nuestro Señor es Hijo unigénito del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado eternamente del Padre, no creado, de la misma usía, de la misma esencia, de la misma naturaleza que él, de la misma sustancia, consustancial con el Padre. Bien. Esto, brevemente eso, ¿sí? Por eso usé el término unión hipostática. Bien. Ahora, si nosotros queremos usar la noción de corazón al referirla a Jesucristo y hablar de su corazón como hombre, ahí el término corazón tiene ahí aplicación propia, ¿verdad? Tanto en el orden físico como en el orden espiritual. Es una noción antropológica, ¿se ve? Es propio de las nociones antropológicas dichas en sentido estricto, o sea, las que pertenecen a la naturaleza humana en su integridad, no son algo meramente del hombre, sino son algo plenamente humano, es propio de esas nociones que tengan el doble carácter, ¿no? Son espiritual corpóreas o espirituales y materiales a la vez, que es lo que pasa con la noción de corazón, si es antropológica. ¿Se entiende? ¿Esa noción antropológica la puedo aplicar a Jesucristo? Sí, señor. ¿La puedo aplicar del mismo modo que la aplico a cualquier persona humana? No, señor. ¿Y por qué no, señor? Acá viene la analogía del ser, ¿se entiende? Y porque el ser de Jesucristo no es el de cualquier hombre. Precisamente cualquier hombre es una sustancia humana que es una persona humana. Y listo. Y su ser personal es tan creado como su ser sustancial. En cada uno de nosotros, la persona, el ser personal, la hipóstasis que existe en cada uno de nosotros, es tan creada, esa perfección última de la sustancia que llamamos carácter hipostático, es tan creado en nosotros como la sustancia humana misma. Y nuestro ser sustancial es exclusivamente humano. No somos verdadero hombre y verdadero Dios. Solo Jesucristo es ese, ¿sí? Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y su naturaleza humana es una naturaleza humana asumida por una persona divina. Por lo tanto, el centro interior de su alma humana será igual al de cualquier ser humano. Y la respuesta es terminantemente negativa. Ni es igual ni puede ser igual. No que le falte algo de lo que tiene de perfección la interioridad de una persona humana, pero tiene un tipo de interioridad otro, y ahí hay que empezar a analogar, porque habrá cosas del corazón de cualquier hombre que se den en Jesucristo y otras que no. Véase que eso pasa en toda la teología acerca de Jesucristo. Tenemos que estar haciendo analogía constantemente. ¿Por qué? Y porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Si no, paso por alto el misterio. ¿Se advierte lo que digo? Supongamos que yo le atribuyo a Jesucristo nuestro Señor la virtud de la prudencia. Y estará bien atribuírsela, ¿no? Y claro que sí, sin duda. Sí. ¿La prudencia de Jesucristo es igual a la prudencia de cualquier ser humano? Y no, claro que no. No. Primero, fijémonos
fijémonos en esto, ¿no? Ya Aristóteles hace un análisis de la prudencia que ahí es donde empieza la analogía, ¿no? Por ser rigurosa en la definición. Porque si no defino rigurosamente algo y no lo entiendo con precisión, después no puedo hacer la analogía precisa y adecuada, correctamente hecha, digamos. La prudencia implica, primero que nada, providencia. Segundo, cinesis. Tercero, eubulia. Bueno. Las tres cosas de la misma manera. Y no, claramente no. Porque en realidad la cinesis es el centro de la prudencia. La providencia prepara el acto de prudencia. Y la eubulia es un medio de la cinesis. Aclaro un poco acá los términos, ¿no? Providencia, ¿qué quiere decir? La recta razón de los medios en orden al fin en la vida práctica, ¿no? Eso se llama providencia. La recta disposición de los medios en orden al fin, que es una recta razón, es algo propio de la inteligencia. Providencia. ¿Qué es la cinesis? Es el recto juicio en el orden práctico-práctico. O sea, es el corazón, uso la palabra corazón analógicamente, ¿no? Es el corazón de la prudencia. ¿Y la eubulia qué es? Y es el buen consejo, ¿no? ¿Habrá que atribuirle a nuestro Señor Jesucristo providencia como hombre? Sí, claro. Habrá que atribuirle, y perfectísima, habrá que atribuirle, porque la providencia humana, ¿qué problema tiene? Y que siempre es una providencia limitada y sujeta a múltiples contingencias que el hombre no necesariamente puede prever. ¿Está claro lo que dije o no? La providencia divina, en cambio, es infalible, porque por ser Dios omnisciente, su providencia tiene en cuenta todas las contingencias posibles. Es claro esto, ¿no? Ahí se ve como si yo quiero elevar el concepto de providencia a Dios, tengo que analogarlo. No puedo entenderlo en el mismo sentido que lo entiendo cuando lo entiendo de un ser humano. La noción de providencia la formo por la experiencia de la naturaleza humana. Porque los seres humanos, cuando pensamos en un fin, procuramos disponer racionalmente los medios adecuados y aptos para alcanzar el fin. ¿Sí? Eso es propio de la vida humana como vida inteligente, racional. La vida práctica humana como vida racional. Bien. Propio de la esfera de la razón práctica. De la razón al servicio del obrar humano. Ahora, en Jesucristo la providencia será igual que en cualquier otro hombre. Y no, claro que no. Porque la providencia vive de la inteligencia, ¿no? La inteligencia conoce la verdad. Y la inteligencia de Jesucristo conoce la verdad igual que cualquier otra inteligencia. Y acá es donde tenemos que empezar a analogar, ¿se ve? Porque es la inteligencia humana del verbo hecho carne. Por eso, la buena teología nos enseña que en la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo hay distintas ciencias, ¿no? Jesucristo como Dios tiene la omnisciencia divina, pero como ser humano, ¿qué ciencias tiene? Tiene ciencia adquirida, experimental, tiene ciencia infusa sobrenaturalmente y tiene ciencia de visión beatífica desde el primer instante de su existencia. Esta afirmación que acabo de hacer no es un dogma de fe, pero es una proposición por lo menos próxima a la fe. ¿Sí? Sí, ya es la hora, Ezequiel.
Sí, pero no importa, podemos seguir un rato más y ¿puedo consultar algo de paso? Sí, sí, cómo no. No, que me parece interesante a medida que vamos avanzando en este curso que es preparatorio, ¿no? Es una introducción a la teología en el marco de los lugares teológicos, ir haciendo estas precisiones, quizás pasando ya a las ramas de la disciplina teológica en general, y de paso ir refutando algunos errores. Entonces, a medida que van surgiendo los temas, por ejemplo, ya que estamos de paso con esta triple distinción de la ciencia en Jesús, podemos refutar, por ejemplo, la teoría odierna de que Jesús no sabía que era Dios, por ejemplo, porque se fue dando cuenta, ¿no? Algo. Sí, eso es un disparate mayúsculo, obviamente, y eso es contrario a la fe, es eso. No, pues eso, ¿por qué lo digo? Porque pues se predica en todos lados, incluso se divulga por todos lados. No, Jesús se fue dando cuenta que era Dios a medida que fue creciendo, y qué sé yo, ¿no? Un disparate, ¿no? Eso es un disparate, eso es contra la fe, porque le digo, esto que acabo de... Uno no puede decir que la atribución de ciencia de visión beatífica a nuestro Señor Jesucristo sea de fe definida expresamente, pero por lo menos hay que decir que es próxima a la fe. Algunos teólogos sostienen que es de fe porque está implícitamente revelado, ¿sí? Pero por lo menos es próximo a la fe. Y apartarse de lo que es próximo a la fe es estar próximo a la herejía, ¿eh? Si a alguien que enseña teología o que predica no le interesa decir algo que es próximo a la herejía, me parece que tiene algún problema en el corazón. Bien. Ahora, en el corazón dicho en sentido propio, ¿ve? Y bíblico. Volviendo nuestro Señor Jesucristo en todo momento, si ha revelado algo de manera primaria, es que Él es Dios. Ahora, nadie puede revelar algo que no conoce. Ahora, no, lo llegó a conocerlo cuando era adulto. Si llegó a conocerlo cuando era adulto, ¿qué conciencia tenía de su propia identidad cuando era un niño? No tenía ninguna. Estaba confundido, estaba equivocado. Atribuir error al verbo encarnado es contra la fe. Eso sí que es herético, ¿está claro? Claro, claro, se fuera autopercibiendo en el tiempo. Se creía que era un hombre, pero claro, ¿no? Porque como era chiquito no podía No, darse no, cuenta. es una locura, es una locura. Eso es rehuir el misterio constantemente, se da cuenta. Es decir, es pensar, es decir, se fue dando cuenta con el tiempo. Esa es una confusa creencia de tipo mágico en que el tiempo produce efectos, ¿sí? El tiempo por sí solo usted deja que pase y causa cosas. Es como un evolucionismo teológico. Exactamente, sí, sí, sin duda alguna, porque se quiere naturalizar lo que es sobrenatural, ¿se entiende? Y como se piensa en la naturaleza evolutivamente, lo cual ya también es una tontería, se genera una visión evolucionista de la conciencia de Jesucristo. Bien, sí, dejemos esto de lado, sí, pero está bien. Tiene relación con lo que acabo de decir, ¿sí? Hay que afirmar la ciencia de visión beatífica en nuestro Señor Jesucristo primariamente por la razón de que esa ciencia de visión es la que garantiza que Él tiene conocimiento de quién es siempre. Y no atribuirle ese conocimiento es convertirlo en un ser monstruoso. Porque como alguien que es Dios no va a saber que es Dios. Se advierte, como alguien que es Dios personalmente no va a saber que es Dios. Eso implica separar las dos naturalezas, ¿entiende? Es una forma de nestorianismo eso. Separa las dos naturalezas. Crea un Jesucristo hombre por un lado y Jesucristo Dios por el otro. Están pegoteados entre sí. No hay un único Señor Jesucristo, como definió el concilio de Éfeso y reafirmó el concilio calcedonense. ¿Sí? Bien. Ahora volvamos termino ya, porque ya nos pasamos de hora, ¿no? Pero por lo menos termino con esto del corazón. Está diciendo que si uno quiere hacer analogía del corazón de nuestro Señor Jesucristo, tiene que entenderlo como el corazón de quien Él es. No puede, ahí es donde hace falta la analogía.
Si yo le atribuyo prudencia, este es el ejemplo que había tomado, así como le atribuyo corazón y tengo que pensar el corazón de Jesús, lo tengo que pensar como el corazón del Verbo encarnado, no como el corazón de un hombre cualquiera. Un hombre cualquiera que es especialmente bueno. No, no es eso el corazón de Jesús, es el corazón del Verbo hecho carne. ¿Sí? Y si lo quiero entender teológicamente, lo tengo que entender partiendo del misterio de la unión hipostática. Eso es lo que quise decir. Y el misterio de la unión hipostática me exige hacer analogía, como me exige para atribuirle virtudes a Jesucristo. Yo a Jesucristo le puedo atribuir la virtud de la prudencia, sí, pero no le puedo, y a esto iba, para que se vea dónde está la analogía implica purificar los conceptos cuando se los eleva teológicamente, ¿no? Cuando hay que aplicar un concepto humano a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, hay que elevarlo, porque la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es ontológicamente una humanidad elevada por el hecho de la unión hipostática. Está ontológicamente elevada. Su ser no es el ser de una humanidad cualquiera, de una persona humana cualquiera. Y si no parto del misterio, ya no hago teología. Porque el misterio es el punto de partida de la reflexión teológica. Cabe cierta intelección de los misterios, pero los misterios no los produce la teología. Los misterios están dados en la fe de la Iglesia. ¿Sí? Los misterios son el objeto de la fe. Y el teólogo lo que tiene que hacer es procurar cierta inteligencia del misterio. Ahora, si el misterio lo corro, lo saco de juego, ya no hago teología. Haré cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero teología seguro que no. Si yo le quiero atribuir prudencia, le puedo atribuir ebulia. Y el buen escolástico nos da distingo. Eubulia activa, concedo. Eubulia pasiva, niego. ¿Por qué? Hay dos tipos de eubulia. Recordemos, ¿no? Está la eubulia del que en orden a la cinesis, o sea, al recto juicio, al juicio acertado en el orden práctico, necesita recibir el consejo de otro. ¿Está claro esto o no? No sé resolver el juicio por mí mismo, me doy cuenta de eso, tengo temor de fallar en eso, entonces, ¿qué hago? Acudo al juicio de alguien que pueda aconsejarme. ¿Se ve? Y me dejo aconsejar por el prudente, por el sabio. Bien. Pero ese que aconseja, ¿tiene eubulia también? Y decimos que es un buen consejero, ¿no? Ahí está la distinción entre la eubulia pasiva y la activa. Una es la eubulia del buen aconsejado y otra es la eubulia del buen consejero. Esa es activa. Esa no consiste en pedir buen consejo, sino en dar buen consejo. ¿Está claro? Si yo le atribuyo la prudencia a Dios mismo, a la Santísima Trinidad, a la naturaleza divina, ¿puedo atribuirle prudencia? Claro. Pero ¿qué cosas de la prudencia? Distinto. Claro. Tendré que purificar la noción de prudencia porque, a ver, la prudencia pertenece a la esfera de la vida práctica. En Dios se da eso propiamente. Es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Se da en relación con las obras. Claro, sí. ¿La providencia divina será prudente o no? Y evidentemente, infinitamente prudente, ¿no? Y la disposición de todas las cosas en orden al fin, hecha con providencia, ¿estará hecha con un recto y acertado juicio por Dios? Y claro que sí, sin duda alguna. Y en virtud de ese juicio acertadísimo, infinitamente correcto, ¿Dios podrá dar buen consejo a alguien o no? Y parece que sí, ¿no? Pero lo que no puedo atribuirle a Dios, ¿qué es? Eubulia pasiva. Claro, esa parte de la eubulia que consiste en solicitar el buen consejo oportunamente
de la persona sabia y prudente. ¿Está claro? O Dios necesita pedir consejo a alguien. No, ya no sería Dios. ¿Está claro? Ahora, si paso a Jesucristo el Señor, ¿qué sucede allí? Y él es verdadero Dios también, ¿o no? Entonces, que como Dios no necesita ser aconsejado de nadie, es evidente, ¿no? Y como hombre, del Padre. muy bien, Se podría decir en cierto sentido, ¿no? Distinguiendo. de su Padre del cielo. De su Padre Celestial, claro, sí, sí. Claro. En cuanto a hombre. Claro. Su inteligencia humana es una inteligencia que está toda ella abierta a los preceptos del Padre, ¿o no? Y su voluntad humana, toda ella, no es otra cosa que hambre de hacer la voluntad del Padre. Eso lo dice él, lo revela explícitamente, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió, ¿verdad? ¿Necesita preguntarle a alguien qué es lo que debe hacer según la voluntad de aquel que le envió? No. Ciertamente que no, porque tiene qué cosa, qué ciencias tiene que hacen absolutamente innecesario eso. De visión beatífica. De visión beatífica y también ciencia infusa, ¿no? Es Infusa. decir, infusa, que es ciencias de carácter, es una ciencia derivada no de la unión hipostática como la ciencia de visión, sino, y la ciencia de visión además lo hace al mismo tiempo viador y comprensor, que es parte del misterio de nuestro Señor Jesucristo. La ciencia infusa es ciencia de viador propiamente, pero de orden sobrenatural, ¿no? Ahora, ¿podría pedir buen consejo de algo en la esfera de la ciencia experimental? Ciertamente que sí. Podría ser, ¿no? Sí. Alguien que conoce, qué sé yo, el camino más adecuado para ir de tal pueblo a tal otro pueblo, de esta aldea a esta otra aldea. ¿Podría Sin duda. preguntarlo el Señor? Sí. Podría conocer, eso no pertenece a la ciencia de visión beatífica, ¿no? No. Lo podría conocer por ciencia. Y si Dios Sí, el quiere. tema es por qué lo preguntaría si lo puede conocer por Bueno, esas ciencias. es que la ciencia infusa no necesariamente la tiene respecto de cualquier cosa, ¿sí? La tiene ciertamente respecto de todo aquello que necesita saber como Salvador y Redentor de la humanidad en su inteligencia humana. ¿Se ve? Acá, fíjense que para entender cualquiera de estas cosas que estoy diciendo, hay que moverse en un terreno de constante analogía, porque ahí habría que pensar cómo opera la inteligencia humana del Señor Jesucristo, unida como está su humanidad hipostáticamente a la divinidad y por lo tanto a la omnisciencia divina. ¿Se ve? Jesucristo nuestro Señor como hombre no es omnisciente, porque la omnisciencia no es de la naturaleza humana, pero como Dios sí, y su naturaleza humana está unida personalmente a la divinidad y por lo tanto a la omnisciencia divina. ¿Está claro esto? Cuando Él dice no saber algo, es no saber que no es ignorancia. La ignorancia es no saber lo que se debe saber, ¿verdad? Lo que sí cabe en la inteligencia humana de nuestro Señor Jesucristo no cabe ignorancia. Sería un defecto privativo. ¿Está claro? Incompatible con la perfección de la naturaleza humana en cuanto a la inteligencia que se sigue de la unión hipostática. Ignorancia no cabe en él. Lo que sí cabe es nesciencia,
porque la naturaleza humana no tiene que saberlo todo. No es propio de ella saberlo todo. ¿Está claro? Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad tenía que tener el conocimiento factivo propio del arte de la orfebrería, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Se entiende lo que digo, no? Tendría que tener el conocimiento propio del saber planificar una computadora. Tampoco, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Son saberes puramente instrumentales, de carácter factivo, son artes, que no perfeccionan al hombre como hombre, ¿no? ¿Está claro? Lo perfeccionan secundum quid, en orden al fin de cierta arte, que es un medio para ciertos fines, ¿no? De modo tal que tendrán que existir en la sociedad que quiere cumplir con esos fines por esos medios o a través de esos medios. Y nada más. Pero la nesciencia no es un defecto privativo, es una carencia, ¿sí? En la ciencia experimental y en la ciencia infusa de nuestro Señor puede haber carencias perfectamente, y por supuesto, porque ninguna carencia hace imperfecto al sujeto de la carencia. Porque la carencia es la falta de algo que no tiene por qué estar. ¿Se advierte? Ahí nos topamos con un límite de la analogía, porque la naturaleza humana es naturaleza humana en Jesucristo, real e íntegra naturaleza humana, inconfusa con la naturaleza divina. Por lo tanto, no podemos atribuir a la naturaleza humana lo que es de la naturaleza divina, salvo que lo atribuyamos por comunicación de idioma, es decir, teniendo en cuenta la unión hipostática, en un sentido o en otro. Yo puedo decir, Dios caminó por las calles de Jerusalén. Sí, en realidad el caminar es una operación humana, pero como la persona que camina es persona divina, puedo decir tranquilamente que Dios caminó por las calles de Jerusalén. Sí, Señor. Y Dios murió en la cruz. No, la divinidad murió en la cruz, ni la divinidad caminó por las calles de Jerusalén. Porque si nombro a la naturaleza abstractamente, a la naturaleza abstractamente dicha no le puedo atribuir la operación humana. Pero sí a la persona concreta que es sujeto tanto de la naturaleza divina como de la humana. Y al revés pasa también. Yo puedo decir, este hombre es omnisciente, este hombre Jesús de Nazaret es omnisciente. Claro, porque este hombre Jesús de Nazaret nombra a la persona. Y esa persona es el verbo hecho carne. Por lo tanto, es omnisciente en cuanto a Dios. Pero no puede decir la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es omnisciente. Eso es incorrecto. ¿Se entiende? O la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es creadora del cielo y de la tierra. No, Señor. Este hombre Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿es el creador del cielo y de la tierra? Correcto. La humanidad o la naturaleza humana de Jesucristo tomada precisivamente es creadora del cielo y de la tierra. Niego. ¿Se entiende o no? La distinción, lo mismo que la analogía, son la analogía o la purificación analógica de los conceptos son igualmente necesarias en esta vía que llamamos vía de comparación de los misterios con el ser de las cosas naturalmente conocidas, ¿sí? Y si no hacemos esa elevación analógica, esa adecuación analógica de los conceptos, no podemos hacer teología, ¿sí? Y si negamos que haya nociones metafísicas y nociones de orden propiamente espiritual que se puedan analogar a la divinidad y al misterio de Jesucristo, tampoco podemos hacer teología. Por eso cualquier ideología que niegue el alcance metafísico de la inteligencia humana es incompatible con la fe cristiana, porque suprime presupuestos fundamentales de la fe. Entre otras cosas, suprime esta verdad de fe que es que se puede alcanzar cierta intelección de los misterios.
No se, por analogía con las cosas naturalmente conocidas. Esa intelección de los misterios sería imposible si no hubiese analogía metafísica. ¿Está claro lo que digo? Y para que haya analogía de orden metafísico tiene que haber alcance metafísico de la inteligencia. Por eso el nominalismo extremo es incompatible con la fe católica. Y lleva de suyo una concepción irracionalista y voluntarista de la fe. Bien. Suficiente. La próxima ya iremos a la otra vía, que es la analogia fide, o sea, la analogía de los misterios entre sí, de la comparación de los misterios entre sí. Bien. Espectacular, bueno, providencial clase porque pudimos usar el tema del Sagrado Corazón Sí, para ilustrar un ejemplo de analogía teológica, ¿no? bien. A partir de un ejemplo de analogía del ente. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ah, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Corde Iesus Sacratissimum. In te confido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.